Hola, Caro. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, ¿cierto? En su programa. Así es, nada es imposible para Dios. Exactamente, por Parousia FM. Y también por todas las plataformas de la Fundación Pater Nostrum. Así es. Exactamente. Bueno, queremos invitar también a la gente a ponernos ciertamente el me gusta, ¿cierto? Y los comentarios, pero también le agradecemos a la gente que nos ve de diferentes lugares. Sí, de varias partes del mundo. Sí, exactamente. Vemos Estados Unidos, me dijiste. Estados Unidos, Colombia, ya México, ya España. También. ¿Ya? Y bueno, diferentes partes también de habla hispana que bueno, lo que tiene lindo esta plataforma es que puede llegar a todos los rincones del mundo, ¿cierto? Sí, es fácil de ver y de compartir también. Exactamente. Y hoy día tenemos un tema bien interesante sobre el infierno, ¿ya? Sí. Se toca poco el infierno en las prédicas normalmente los días domingos, ¿cierto? Claro. Por lo menos en las misas que me ha tocado asistir, no se habla mucho sobre el infierno. Así que hoy día vamos a hablar sobre algo muy espectacular de definir cómo es el infierno. Y aparte de eso vamos a conversar un poquito también qué se le dijo de qué pasaba en el infierno. ¿Ya? Porque la gente también tiene que saber que muchas veces uno sabe muy poco, sobre todo del cielo, pero también del infierno. Claro, porque como dices tú, no es algo que se converse muy habitualmente. Exactamente. Así que ¿te parece que nos encomendemos a San Miguel Arcángel para que nos ayude también en este programa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos juntos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy día vamos a tocar este tema sobre el infierno, pero vamos a ver una carta ya que se le entregó a una religiosa, ¿ya? Y esta carta que se le entrega a esta religiosa en una revelación que tuvo de por medio, esta carta permitió saber un poquito sobre el infierno y qué pasaba en el infierno. ¿Ya? Esta carta, para que la gente a lo mejor la conozca, también la puede googlear ya y está disponible ya gratuitamente y la podemos dejar también en el enlace. Y se llama Carta del Más Allá, así se llama, ¿ya? Que tiene lindo esto es que tiene primero el testimonio de un alma que se fue al infierno, ¿ya? Y aparte, esto para que también la gente lo sepa, tiene el imprimatur, ¿ya? Tiene como la venia, vamos a decir, ¿ya? De la iglesia católica, ¿ya? Para que la gente también lo sepa y también sepa que esto que nosotros estamos diciendo definitivamente tiene el permiso. Y este permiso fue desde 1953, ¿ya? Para menos poner en contexto, esta carta pasa de una forma hacia esta religiosa y se encuentra en los escritos de esta religiosa después de haber fallecido. ¿Ya? Esta carta no es que lo haya escrito la religiosa en su momento de una forma a lo mejor con una visión, eso, sino que fue a través de un sueño. Claro, ella tuvo un sueño y ahí exactamente. Y en ese sueño, exactamente, en ese sueño se le revela este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Qué pasa? La idea más importante, vamos a ir también citando específicamente la carta, y este sueño vino con una amiga que ella tenía, que se llama Anita, ¿ya? Para todos los efectos, la religiosa se va a llamar Clara, ¿ya? ¿Qué tiene interesante esto? Es que cuando uno ve la carta, tiene que también ver un poquito más allá de lo que dice la carta, ¿ya? Porque obviamente también nos da mensajes específicos de cómo tenemos que actuar y cómo no tenemos que actuar. Ya no solamente describe en dónde se encuentra esta alma, sino que también deja algunas, no sé si enseñanzas, pero tal vez peticiones para... Peticiones, pero también algunas, como dices tú, algunas directrices que es donde tenemos que hacer las cosas y cómo no tenemos que hacer las cosas. El relato de Clara comienza de esta forma. Dice: tuve una amiga, Anita, es decir, que éramos muy próximas por ser vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Ani se casó y no volví a verla. Desde que nos conocimos había entre nosotras, en el fondo, más amabilidad que la propia amistad. Por eso sentí muy poco de su ausencia cuando, después de su casamiento, ella fue a vivir al barrio elegante de Las Villas, lejos mío. Durante mis vacaciones en el lago, en septiembre del año 37, recibí una carta de mi madre que me decía: Anita murió en un accidente automovilístico. La sepultaron ayer. Me impresionó mucho con la noticia.
sabía que mi amiga no había sido propiamente tal religiosa. ¿Estaría preparada para presentarse ante Dios? En ese estado, ¿la habría encontrado la muerte súbita? Al día siguiente escuché misa, comulgué por la intención de Anita. En la casa del pensionado de las hermanas donde estaba viviendo, rezaba fervorosamente por su eterno descanso y por esta misma intención ofrecí la Santa Comunión. Entonces te vas a dar cuenta que, en este caso, Clara ofreció la Santa Comunión, ofreció la misa y rezando por su amiga. Claro. ¿Ya? Durante todo el día percibí un cierto malestar que me fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta, me desperté de improviso y escuchando algo así como una sacudida de la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las 12:10. Nada, tampoco ruidos. Tan solo las olas de la Garda que golpeaban monótonamente junto al jardín del pensionado. Soñé entonces que me levantaba de mañana, a las 6, yendo a la capilla. Al abrir la puerta del cuarto me encontré con una cantidad de hojas de carta. Levantadas, reconocí la letra de Anita y dar un grito. Fue una cosa de un segundo. Temblando la sostuve en mi mano. Confieso que me quedé tan aterrorizada que no pude rezar. Apenas respiraba. Nada mejor que huir de allí, salir al aire libre. Me arreglé rápidamente, puse la carta dentro de mi cartera y salí enseguida. Ahí está contando un poquito cómo comenzó todo esto. ¿Cómo fue el sueño? Cómo fue el sueño, ¿ya? Fue un sueño muy vívido. Y esto puede ser la pregunta que también va a tener las personas, ya la que conversaban un poco fuera de cámara. ¿Cómo se acuerda tanto del sueño? Claro, porque después lo vamos a ver, pero es una carta muy extensa. No es un recordar una frase o una imagen que uno suele recordar cuando sueña, sino que es mucha información. Justamente. Bueno, para que también las personas lo sepan, cuando normalmente hay algún mensaje que esté claro en los sueños, normalmente los sueños tienen varias características, pero una de las características es que tienen que ser muy vívidos. Es decir, que tiene que ser algo que uno sepa como que estuviera en el lugar. Y segundo, es que el sueño queda como imprimado en uno, es decir, queda en la memoria absoluta. Entonces uno lo cuenta, lo puede escribir y queda absolutamente todas las partes del sueño. ¿Ya? Cuando es un sueño que no tiene ninguna relevancia, vamos a decir, normalmente estoy diciendo esto, casi siempre se olvida. Se olvida, claro. ¿Ya? La carta decía esto. Clara, le dice Anita, ya en la carta, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada. Es parte de la obra, de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad me gusta verte aquí, a donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal. Aun cuando pueda hacer algo bien, como lo estoy haciendo ahora, abriéndote los ojos al infierno, no lo hago con recta intención. Aquí Anita está narrando algo que nosotros por fe sabemos, ¿ya? El infierno, todas las personas que se van al infierno se hacen parte del infierno. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si tú te vas al cielo, te vas a hacer parte del cielo y te vas a hacer parte de Dios. Y como te haces parte de Dios, tú vas a hacer bondad absoluta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya eres parte de Dios. Así mismo es el infierno. Claro. Cuando te vas al infierno, te haces parte del mal. Y toda persona que se vaya al infierno no quiere hacer bien. Claro, pues eso explica acá. Bueno, es la primera parte de la carta y es como bien clara sobre eso. Porque dice, aunque quiero hacer algo bien, en el fondo no es su intención. No es su intención y está asociado con una obligación. ¿De quién es la obligación? Del cielo. ¿Ya? Dios le estaba obligando a hablar. Por eso que tenía que decir absolutamente la verdad. Ya. Por eso que entienda la lógica, ya esto lo mismo pasa con los demonios, lo hemos dicho varias veces. Cuando los exorcistas vienen y están haciendo los exorcismos, tienen que, o le hacen preguntas, y cuando ya están sometidos los demonios, por obligación tienen que decir la verdad. Sigue, recuerdas, hace 4 años nos conocimos. Tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio de 6 meses antes, cuando yo ingresé.
Varias veces me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí, principiante, me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba en aquel entonces tu caridad. Ridículo. Tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. En definitiva, siempre veía algo malo esta persona en el otro, ¿ya? Veía la maldad en la Veía la maldad en el otro, pero amiga. Ciertamente su amiga lo estaba haciendo por cariño, pero ella veía como que lo estaba haciendo por ostentación. Sigue. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie, pero ya que conociste mi juventud, es momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de esos tormentos. No hay placer comparable al acabar mi existencia, así como se reduce a cenizas un vestido sin dejar vestigios. Pero es necesario que exista. Es preciso que yo sea tal como me he hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando uno ve la vida, Carolina, uno piensa que el triunfo mayor, ¿cuál es? La vida, digo, terrenal. ¿El triunfo mayor? Hoy no sé, alcanzar la felicidad, yo creo. La felicidad. Y uno debería entender que la felicidad plena solo se alcanza con Cristo. Y la felicidad plena se alcanza solo en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Acá en la tierra vamos a tener solo atisbos, ciertas pequeñas cositas que nos van a mostrar la felicidad, pero no vamos a llegar a esa felicidad absoluta y plena, porque no tenemos absoluta y plenamente a Cristo. Fíjate que cuando uno fracasa en este mundo es por esto, porque no encontró a Cristo. Y eso lo dice específicamente Anita, ¿ya? Su finalidad, que era su existencia, nada más terminó en una vana finalidad, porque, tal como decía, hubo un fracaso en que no llegó al cielo. Entonces, y además viene desde antes de su concepción, o sea, ella conoce también la historia de sus papás. Exactamente. O de sus padres. Claro. Y como esa falta de deseo por tenerla también le pudo haber afectado en su vida. Exactamente. Entonces, es algo que uno puede pensar que no se sabe nada, pero en realidad la persona que fallece, tal como lo hemos dicho otras veces, las personas que fallecen saben absolutamente todo. Y como saben absolutamente todo, también saben qué sucedió antes de su nacimiento. Entonces, también tiene que uno entender de por medio que Dios permite eso para conocer absolutamente todo, porque también sabemos qué hicimos mal y qué hicimos bien. ¿Ya? ¿Te parece que vamos a la primera pausa? Bueno. Muy bien. Continuamos, ¿cierto? Así es. Segundo bloque. Exactamente. Y estábamos con una carta de una persona que fue condenada al infierno. Sí. Exactamente. Estaba Anita y estaba Clara, ¿cierto? Clara es en este caso, la religiosa que escribe esta carta. Que recibe la información. Pero que recibe esta información. A través de un sueño. Exactamente, ¿cierto? A través de un sueño. ¿Qué pasa? Dice, continúa la carta, dice, cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con las personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se volvieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mi mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia y en general a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos se convierte en una llama incandescente. Yo quiero quedarme con algo muy puntual. Fíjate cuántas veces vemos papás y mamás dicen, yo no obligo a mi hijo. Es que si él quiere ir a misa, va, pero si no, cuán importante hoy día es que los padres le enseñen a los hijos lo que es la fe. Incluso el bautizarse ya no es... antes podía haber sido tomado como una tradición, tal vez más que por un acto de fe, pero era mucho más frecuente que los niños bebés se bautizaran. Ahora también está ese discurso.
Exactamente. Si Él quiere o cuando sea grande, que Él decida. Justamente, entonces existe una obligación y esta obligación se ha perdido y en este caso está condenada. Está diciendo que la mamá jamás promovió en ella nada. Ninguno de los dos padres, en definitiva. Entonces, existe una corresponsabilidad. ¿Se habrán condenado también los padres? No sabemos. ¿Ya? Dice, y continúa, todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades que despreciamos una gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies, espiritualmente encadenados. Los réprobos contemplamos desesperados nuestras vidas fracasadas, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros, más que nada odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios, porque lo ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos, y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra, que conocen a Dios por la creación y por la revelación, pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. Esto nos da un poco la referencia ya de que cuando nosotros morimos, la muerte nos va a permitir encontrarnos con Dios. En este juicio, vamos a decir, personal, ¿ya? Este juicio personal nos va a permitir también entender de dónde nos vamos. Pero si nos vamos al cielo, vamos a tener la alegría del cielo y vamos a gozar eternamente. Yo no sé si tú escuchaste, yo creo que sí lo has escuchado varias veces, y hay muchos sacerdotes que también lo han promovido en algunos escenarios, en que lamentablemente se ve como que el infierno es un infierno que es pasajero. Y eso está mal doctrinalmente. Es decir, el infierno no es pasajero, el infierno es eterno, igual que el cielo. Lo único que es temporalmente pasajero o que puede pasar es el purgatorio. Claro. ¿Ya? Pero el infierno y el cielo es eterno. Nadie sale del cielo ni nadie sale del infierno. ¿Estamos? ¿Qué diferencia va pasando? Las personas en el cielo completamente felices, pero las personas en el infierno odian absolutamente todo. Incluso odian a los otros que están en el infierno. Sí, eso me llamó la atención de este párrafo, que ella, o lo que menciona es que ellos conocen la felicidad que tienen las almas, en este caso, que están en el cielo. Entonces uno dice, ¿cómo pueden tener esa información si no han ido al cielo? Porque no pasan por ahí, digamos. No pasan por ahí, pero tienen el conocimiento completo cuando se encuentran con Dios. Entonces saben que es así. No es que la estén viendo, ¿estamos? Pero sí saben de por medio que están en ese punto. Seguimos entonces con el texto. Dice, ¿comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? ¿Por qué nuestra obstinación nunca se derrite? Nunca termina. Y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso, aún con nosotros. Digo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que querría. Dejo mucha información en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que quería vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros, porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiésemos querido hacer. Si nos hubiera permitido, habríamos aumentado mucho más la culpa y el castigo. Nos hizo morir antes de tiempo, como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Hoy día nosotros tenemos que entender que muchas veces hay personas que se van antes, vamos a decir, en nuestra vida. Y uno no entiende por qué se fue tan joven de repente las personas. Y esto es una gracia del cielo, ¿eh? Porque muchas veces puede ser que esa persona también pueda hacer que se condene, ¿ya? Entonces, no sé si has conocido las llamadas misas de canonización. No. Las misas de canonización, en las que hoy día son muy comunes, es que todas las personas se van al cielo. Entonces yo he estado en misas donde ya rápidamente está gozando en el cielo la persona, y eso no podemos afirmarlo, ¿ya? Que en este caso el sacerdote o la persona que, claro, el diácono, muchas veces el que guía dice específicamente ya que la persona está en el cielo, y eso puede ser una mentira, porque se puede haber ido joven, se puede haber ido a lo mejor adulto, pero puede ser que esté en el infierno. Entonces es una posibilidad. Entonces le dejamos claro también a la gente que eso es una posibilidad. ¿Qué diferencia va pasando? Dios también puede acortar nuestra vida para que no hagamos el mal
que pudiéramos haber hecho para que los tormentos no sean tan grandes en el infierno. Sí, eso es... A pesar de que no al infierno. Con lo misericordioso que es Dios en este caso. Exactamente. Entonces ahí se nota la divina misericordia, es decir, el Señor siempre está pensando en nosotros, a pesar de que ya no estamos con Él. ¿Ya? Dice, Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos. En este remoto lugar infernal, esto disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que produciría un paso más a rumbo de la hoguera. Dios tan lindo que incluso los deja lejos para que no sea tan tormentoso el infierno. Sigue, dice, te desagradé un día al contarte durante un paseo lo que me dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiese comulgar a los niños de 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo, sin escrúpulos. Dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión. La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban la primera comunión a los 7 años nos produce furor. Empleamos todos los medios para burlarlos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo, escupo todo esto, todavía están vivos en el corazón del niño. Lo que quiere decir que entre más temprano se recibe la comunión, todavía los frutos del bautismo se mantienen. O sea, sería mejor. Sería mejor. Por eso es que los niños de 7 años, en definitiva, que cuando cambia esta estructura de 12 a 7 años, poder recibir la comunión todavía están más puros, vamos a decir. Y en esa pureza se recibe de mejor manera la comunión. ¿Ya? Eso les causa rabia a los demonios y también a las almas que ya están condenadas. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mi mamá. Pocas veces te lo dije porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá. Papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde podía volver a cualquier hora de la noche. Bebía mucho y se gastó nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas, decían que necesitaba su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar. Durante el último año de su vida, papá la golpeó muchas veces, cuando ella no quería darle dinero. Conmigo él siempre fue amable. Un día te conté un capricho de que quedaste escandalizada. ¿Y de qué no te escandalizaste de mí? Cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos, porque la forma de los tacos no era bastante moderna. Yo quiero explicarle un poquito esta parte. Muchas veces las cosas que son del mundo, aunque sean muy pequeñas, se vuelven también pecados. Claro. ¿Ya? Pequeñas mentiras, a lo mejor, o actos de que uno dice, los hace y dice, pero si es algo chiquitito, Justamente. o cómo le va a afectar a otra persona tanto. Claro, ¿cómo podría afectar esto? Y esto lo dice. Cuando habla y habla de devolver estos zapatos, solamente devolver estos zapatos, uno podría pensar, bueno, es algo tan mundano, algo que todos podemos hacer, pero también se puede volver pecado porque la vanidad también parte de cosas muy pequeñas. Hoy día, en este caso, Anita estaba hablando de esa vanidad sutil, pero que también va haciéndose cada vez más grande. Cuando vemos un poco la figura de cada uno de nosotros vemos que los pecados muchas veces son pecados menores, ¿cierto? Pero estos pecados menores nos pueden llegar a algo mucho mayor. ¿Ya? En la noche que mi papá murió víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté, por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez, el espíritu que me atormentaba se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mamá.
Su respiración regular revelaba un sueño profundo. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurriría si muere tu padre? Ya no quería a papá desde que había empezado a maltratar a mi madre. En realidad no amaba absolutamente a nadie, solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución de esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en estado de gracia. No era ese mi caso. Ciertamente él no moriría. Le respondí al misterioso interlocutor. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. ¿Él no va a morir?, repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron: ¿qué ocurriría si tu padre muere? Me representé en ese momento en la imaginación el modo como mi padre volvía muchas veces, medio ebrio, gritando, maltratando a mamá, avergonzándonos frente a los vecinos. Entonces respondí con rabia: bien, es lo que se merece, que muera. Después de todo, quedó en silencio. ¿Cuántas veces nosotros somos los jueces de las personas? Hartas veces. Y los actos de las personas, nosotros lo que hacemos es tratar de ser el juez, y como somos jueces, los mandamos inmediatamente a ver lo que merecen. La Anita lo hizo con su padre. Nosotros también lo hacemos muchas veces. Sí. ¿Ya? Y tratamos de ponernos por sobre porque nos sentimos con una moralidad mayor por no hacer eso que estaba haciendo mal. Entonces hay que tener mucho ojo porque esto también trae consecuencias. Hay que tener cuidado con lo que uno piensa. Es que ahí volvemos al punto anterior, lo que piensa, lo que quiere, que puede parecer muy insignificante, pero que igual es importante. Exactamente. Y después en el siguiente bloque te voy a contar el desenlace que viene específicamente con lo que sucedió con su papá. ¿Te parece que es una pausa? Bueno. Seguimos, ¿cierto? Así es. Y estábamos con esta carta del más allá, donde estaba hablando sobre el infierno ya. Sí. Vamos como a mitad de la carta. Vamos a mitad de la carta, pero la carta es bien interesante, así que tiene varias cositas que son muy, muy, muy puntuales. Dice: a la mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía le abrieron a la fuerza. Papá semidesnudo estaba muerto sobre la cama. Al ir a buscar cerveza al sótano, debió sufrir una crisis mortal. Desde hace tiempo que estaba enfermo. ¿Habrá hecho depender Dios de la voluntad de su hija, con la que ese hombre fue bondadoso, la obtención de más tiempo y ocasión de convertirse? ¿Te acuerdas de esa frase que le decía? ¿Y si tu papá muere? Estaba avisándole. Claro. ¿Habrá sido el ángel de la guarda que le estaba avisando? Para que lo fuera a asistir. Marta K. y tú me hicieron ingresar a una asociación de jóvenes, continúa la carta. Nunca te oculté que consideraba demasiado parroquiales las instrucciones de las dos directoras, las señoritas tanto. Los juegos eran bastante divertidos. Como sabes, llegué en poco tiempo a tener allí un papel preponderante. Eso era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones. Llegué a dejarme llegar algunas veces a confesar y comulgar. Para decir la verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí, y para acciones más groseras todavía no estaba madura. O sea, no reconocía muchas acciones negativas. No, y su vida estaba en torno a desconocer a Dios. Sí. ¿Ya? Un día, dice, me llamaste la atención. Ana, si no rezas, te perderás. Realmente yo rezaba muy poco. Y ese poco siempre era a disgusto, de mala voluntad. Sin duda tenías toda la razón. Los que arden en el infierno o no rezaron o rezaron poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo. Especialmente la oración aquella que es a la Madre de Cristo, cuyo nombre no es lícito pronunciar. La devoción a ella arranca innumerables almas al demonio. Almas a las que sus pecados las habrían lanzado infaliblemente en sus manos. Yo creo que las personas normalmente sienten que rezan mucho. Y me he topado con mucha gente que me dice, yo rezo mucho. Yo digo, ¿cuánto es mucho? Yo no sé si tú te has topado con estas personas, pero me he topado con mucha gente que me dice, no, es que yo rezo harto. O sea, yo por experiencia o de
formación, quizás, no sé, siempre uno rezaba desde chico un Padre Nuestro, un Ave María en las noches, y eso parecía como suficiente. Claro, después uno va creciendo y va dejando de rezar. Y quizás rezar una vez al día, hay gente o hay personas que les parece que es demasiado tiempo. Justamente. O no sienten que tengan que dedicarle más tiempo a rezar. Y cuando Clara le dice esto, en este caso a Ana, le da un mensaje y le dice: si no rezas más te perderás. La unión con Cristo se vuelve con la conversación que yo tengo con Él. Si esa conversación es cotidiana, me voy a estar más cerca de Él. Pero si yo converso poco con Dios, cuidado, que también me puedo estar perdiendo. Y tú me dirás: es que yo converso siempre con Él, porque eso siempre nos dice la gente. Es que yo siempre me acuerdo de Dios. Sí, pero tiene que haber un tiempo absoluto para Dios. Sí, esa es la oración. También he escuchado mucho: yo rezo a mi manera. Es como soy católico a mi manera, también yo rezo a mi manera, o yo hablo con Dios. Pero ¿qué es hablar con Dios también? Claro, porque puede ser un monólogo. Estés hablando contigo mismo y no te estás dando cuenta. El hablar con Dios tiene que ser un momento absoluto de hablar con Él. Y muchas veces el hablar con Él va a tomar también un tiempo que uno podría estar gastando en otras cosas. Hoy día vemos de mala manera muchas personas que dicen que no tienen tiempo y están 1 hora, 2 horas en el celular como si nada. Sí. Entonces hay que tener harto ojo. Muchas veces el demonio nos ha puesto ciertas palabras diciendo: no tengo tiempo, no puedo hacerlo, que estoy muy cansado, que no puedo hacerlo, y gasto mi tiempo en otras cosas y no estando con Cristo. Continúa entonces, dice: furiosa continuó, dice en este caso Ana, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra. Y justamente esto, que es fácil, Dios hace depender nuestra salvación. Al que reza con perseverancia, paulatinamente Dios le dará tanta luz y lo fortalecerá, de tal modo que hasta el más empedernido pecador puede recuperarse, aunque se encuentre hundido en el pantano hasta el cuello. Yo siempre, no sé si tú lo has escuchado, pero ciertas personas dicen: ustedes como papagayos rezan el rosario. Yo lo he escuchado de muchas personas. Y como repiten oraciones. Las oraciones hay que hacerlas de corazón, ciertamente. Pero esta repetición de oraciones simples es porque Dios las dejó de esa forma. Y las dejó de esa forma, y tal como lo dice la carta, es porque de alguna otra forma nos deja algo fácil para hacer. Imagínate que tú le has dicho: tienes que inventar todos los días oraciones de 2 o 3 horas donde estás haciendo una invención que sea tan grande que va a ser muy difícil para ti. Va a decir: es que es tan difícil que mejor no lo hago. Claro. Entonces Dios te dice: mira, cuando oren, háganlo de esta forma, dice bíblicamente: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús enseña de una forma muy simple. ¿Para qué? Para que lo hagamos constantemente y no nos perdamos. Claro, pero aún así no se hace tanto como justamente debería. No se hace, ¿no? Y ciertamente, ¿cuánto es suficiente? Jamás es suficiente. Sí. Jamás. Yo te digo, si uno quiere estar cerca de Dios, tiene que hacer o dar todo para Dios. Y nuestra vida es hacer todo para Dios. Sigue, dice: aquí no recibimos ningún tipo de gracia. Aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esta otra vida. En la tierra el hombre puede pasar del estado de pecado al estado de gracia. De la gracia se puede caer al pecado. Muchas veces caí por debilidad, pocas por maldad. Con la muerte cada uno entra en este estado final, fijo e inalterable. A medida que se avanza en la edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle las espaldas. Sin embargo, como si estuviera arrastrado por una correntada antes del tránsito final, con los últimos restos de la voluntad debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. Otra frase que también hemos escuchado mucho es: cuando sea el momento de mi muerte, ahí me voy a arrepentir. Sí. Y aquí dice que, o sea, se puede enmendar el camino mientras uno está vivo, pero también hay que hacerlo realmente de corazón. Y al final dice: el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. O sea, finalmente también no es tan fácil. No, pues dice, y el hábito, dice Postelo, dice: el hábito bueno o malo se convierte en una segunda naturaleza. Este es lo que lo arrastra al momento supremo.
y dice, Anita, así ocurrió conmigo. Es decir, si uno habita en el pecado, terminas muriendo en pecado. Entonces no es tan fácil decir, no, es que ahora me arrepiento. Y ahora en este momento sí me arrepiento. No. Es que ahí puede generar una contradicción, porque yo he escuchado personas que tienen esa duda o ese planteamiento. Si alguien muy malo, que ha sido muy malo en su vida, en el momento de su muerte se arrepiente, entonces todos sus pecados son perdonados. Sí. O puede ir, o tiene la opción de ir al cielo. Claro, no se va inmediatamente. O al purgatorio. Claro, uno podría arrepentirse específicamente hasta el último segundo de vida, ¿ya? Pero depende de varios factores. Primero, uno tiene que entender de que cuando llega el momento de la muerte es intempestiva, entonces no podemos saber de por medio en qué momento va a pasar, ¿ya? Claro. Entonces uno podría pensar que va a tener ese tiempo para poder decidir, me voy a arrepentir, ¿ya? Pero tal como conversábamos, uno también cuando está en el pecado constantemente, normalmente lo que termina pasando es que uno no se arrepiente. Y no se arrepiente porque si estás en el pecado es como que estuvieras embarrado, ¿ya? Estuvieras lleno de barro y cuando Dios te propone limpiarte por completo. Pero como el barro ya te oculta específicamente esa limpieza que está por dentro, piensas que siempre vas a estar embarrado. Entonces, o sea, ¿no te das cuenta de las faltas que estás cometiendo? No te das cuenta de las faltas, o terminas pasando también algo que pasa normalmente en ese momento, que es la soberbia. La soberbia te hace evitar la misericordia de Dios. Porque yo tengo la razón, me mantengo en el pecado porque tengo la razón, ¿ya? Entonces también sí podría uno pasar esto. Pero también, y eso también lo hemos dejado claro en nuestros programas, uno podría arrepentirse en ese momento último, sí, no se iría al infierno, pero ojo, tampoco se va al cielo. Claro. ¿Ya? Entonces también hay que dejarlo claro, porque las personas creen que, ya mira, me arrepiento y me voy inmediatamente al cielo. No es así. Te irías al purgatorio, a lo mejor en la parte más baja del purgatorio, pero te asegura por lo menos de no irte una eternidad de sufrimiento. Entiendo. Seguimos entonces, dice, viví años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste a que asistiera a las predicaciones o leyera libros de piedad. Mis excusas habituales eran una falta de tiempo. ¿Acaso podría querer aumentar mis dudas interiores? Finalmente, tengo que dejar constancia de lo siguiente. Al llegar a este punto crítico, poco antes de salir de la asociación de jóvenes, me habría sido muy difícil cambiar de rumbo. Me sentía insegura y desdichada, pero frente a la conversión se levantaba una muralla. Uno, en el estado que está ya de pecado, se decide por algo y normalmente termina pasando algo mucho más grave, que ya no quiere absolutamente nada de la misericordia de Dios. En ese estado está Anita. O sea, rechazando absolutamente a Dios. No sospechaste que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple que un día me dijiste, tienes que hacer una buena confesión. Ani, todo volverá a ser normal. Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio y la carne me retenían demasiado firme entre las garras. Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Solo muchas oraciones, propias y ajenas, junto con sacrificios y sufrimientos, podrían haberme rescatado, y aún esto poco a poco. El demonio influye absolutamente también en todas nuestras decisiones. Uno tiene esta situación de que piensa que la decisión siempre fue personal, y eso sí es así, ya uno siempre tiene una decisión personal, pero el demonio puede influir en esa decisión y puede darte ciertos soplos diarios para que uno vaya decidiendo de mala manera, ¿ya? Tengo claro que uno no se da cuenta, por eso mismo cae en el pecado. Sigue. Si bien hay pocos procesos corporales, son innumerables los que están poseídos internamente por el demonio. El demonio no puede arrebatar el libre albedrío de los que se abandonan en su influencia, pero como castigo por su casi total apostasía, Dios permite que el maligno se niegue en ellos. Yo también odio al demonio, sin embargo me gusta porque trata de arruinarlos a todos ustedes.
Él y sus secuaces, los ángeles que cayeron con él desde el principio de los tiempos. Son millones vagando por la tierra, innumerables como enjambres de moscas. Ustedes no los perciben. A los réprobos no nos incumbe tentar. Eso les corresponde a los espíritus caídos. ¿Por qué digo esto? Porque primero, la persona que está muerta y que está en el infierno no tiene la potestad de ir a tentar a otras personas en el mundo. ¿Ya? No son almas que van a estar tentando en el mundo. ¿Ya? Pero sí a los demonios. Y dice que son enjambres de moscas. Sí, dice que son muchos, yo entiendo, ¿no? Son miles de millones. Entonces hay que entender que hoy día tenemos la influencia del diablo en todo escenario. Tú te vas a dar cuenta de que hoy día las decisiones muchas veces de hacer la guerra o de hacer el mal o de hacer acciones que sean contrarias a la familia, al amor al prójimo, vienen supeditadas por el diablo. Por eso que hay que tener mucho ojo, porque la pelea es diaria, es cotidiana. Entonces si uno deja o se deja estar y no reza, no va a misa, no se confiesa, es muy fácil para caer en esta tentación. Continuamos, dice: yo preparaba el camino para la gracia con actos de caridad natural, que hacía muchas veces por una inclinación de mi temperamento. A veces Dios me atraía a una iglesia. Allí sentí una cierta nostalgia. Cuando cuidaba a mi madre enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina durante el día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Todo sacrificio que tú hagas en el día a día va a pesar en la hora de tu muerte. Todo, absolutamente todo, aunque sea el más pequeño de los sacrificios. Supongamos un sacrificio. Me voy caminando hoy día en vez de a lo mejor haber tomado una locomoción colectiva. Hice un sacrificio, sí, y le di una dirección hacia Dios. Pesa. Cuando el sacrificio es una vanagloria para ti, por ejemplo, llegas a la casa y le cuentas a medio mundo: y ahora caminé porque lo hice para Dios, y todos te dicen: uy, qué buena eres, y todos te aplauden, ese sacrificio no vale. Claro. O sea, solo lo tiene que saber, en este caso, Dios. Dios, solo Dios. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque nosotros, ¿cuántas veces perdemos de hacer acciones hacia el prójimo que irían dirigidas hacia Dios? Y lo que pasa es que por esta vanagloria terminamos haciéndolo hacia nosotros. Hoy día se nota mucho, no sé si te has dado cuenta, pero las personas en las redes sociales necesitan mucho esa validación. Sí. Yo ayudé hoy día a una persona en la calle y lo grabo y me grabo yo ayudando. Ciertamente todos te aplaudieron, pero no sirvió absolutamente de nada. La persona a lo mejor le sirvió porque le diste algo para comer, pero fue algo temporal. Sí. Algo que se va a acabar. Pero lo que Dios te propone es algo eterno. Sigue. En otra ocasión me llamaste la atención porque en lugar de la genuflexión hasta el piso, hice solamente una ligera inclinación con la cabeza. Pensaste que eso lo hacía por pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo, aunque solo materialmente, tal como se cree en la tempestad, cuyas señales y efectos se perciben. En las iglesias, yo creo que tú lo has visto, muchas veces las personas lo único hacen una venia, así como a lo loco, digamos, bajando la cabeza rápidamente y pasan. Todos conversando, ciertamente en las parroquias, dialogando, y no estoy hablando solo en el momento de la misa, sino que posterior a la misa y antes de la misa. Y no nos damos cuenta quién está delante de nosotros. Si el Rey está delante de nosotros, deberíamos estar inclinados hacia el Rey y solo pensando en el Rey. En este caso, una genuflexión mal hecha, hasta esas cositas cuentan. Claro, hasta que puede parecer muy pequeño, pero es significativo. Significativo. Entonces, incluso hasta los menores pecados también van a contar. Uno piensa que el Señor ya se olvidó y no importa. No es así. Y tener esta falta de seriedad o esta cosa, como decías tú, más alocada, por ejemplo, en un templo, en una iglesia, también se puede contar como, no sé si pecado, pero es un pecado venial, sí, es un pecado venial, porque recuerda algo particular. Nosotros conocemos que Dios es el creador del cielo, la tierra y todo lugar. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Qué hace de uno cuando está delante de un rey? ¿Acaso no está inclinándose delante del Rey? Claro. Dándole la gloria a Dios.
si uno no hace esa adoración absoluta a Dios, también está pecando. Adorarás solo al Señor tu Dios. Cuando no estamos haciéndole este acto de no inclinarnos ante Dios, estamos adorándonos a nosotros mismos. Porque no estamos creyendo que Cristo está en el altar, que Cristo está delante. Por eso yo soy un contrario a que muchas personas me digan, no importa, hacerle una venia rápida nomás al altar y ya. No, porque está el sagrario y en el sagrario está Cristo. Y sé que Él me va a juzgar. Y por mis actos, o por mis palabras, o por mis acciones, voy a tener un juicio. Igual que tú, igual que toda la gente que nos escucha. Continúa entonces el texto. Dice: poco a poco me fui fabricando un Dios con atributos suficientes para ser llamado así, bastante lejos de mí, como para que no me obligara a tener relaciones con Él, suficientemente confuso como para poder transformarlo en mi antojo. De este modo, sin cambiar de religión, yo podía imaginarlo como el Dios con minúscula, panteísta del mundo, o pensarlo poéticamente como un Dios solitario. ¿Cuántas veces nos fabricamos un Dios, cierto? No, si a Dios no le importa si voy a misa o no. Sí, pues como a la conveniencia de cada uno. No, si Dios no le interesa si yo vengo y hago acciones caritativas. No, Dios te preocupa de otras cosas, pero eso no importa. Tú siendo bueno ya y basta. No te metas con nadie. Es una fabricación de un Dios falso. Anita se fabricó un Dios falso. Y nosotros lo hacemos constantemente. Sí. Dice: este Dios no tenía cielo para premiarme ni infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. Esto consistía en mi culto de adoración. Es fácil creer en lo que te agrada. Con el transcurso de los años estaba bastante persuadida de mi religión. Se vivía bien así, sin molestias. El Dios que uno se fabrica, literalmente no te molesta. Claro. No me exige nada. Lo haces a tu medida, en el fondo. A mi medida. Y como es un Dios a mi medida, son con las cosas que me gustan hacer, y las que no me gustan hacer no las hago. Sí. Entonces, como no las hago, no importa. Por eso que dice, yo creo a Dios a mi manera. Mi manera es una tentación del diablo para que adoremos un falso Dios. Por eso es importante ir a misa, por eso es importante confesarse, por eso es importante comulgar, por eso es importante ayudar al prójimo, por eso es importante vivir para Cristo todos los días. No basta solo decir, yo participo de tal iglesia, yo soy católico, tengo que hacer lo que la iglesia católica me pide. Porque ahí está la palabra de Dios. Y ahí está Dios diciéndonos, esto quiero de ti. Dice: al día siguiente en la oficina me reprendiste por no haber ido al paseo de la asociación cuando te conté mi diversión del domingo. Tu primera pregunta fue: ¿escuchaste misa? Tonta, ¿cómo podía yo ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que, muy exaltada, te dije: el buen Dios no es tan mezquino como son los curas. Ahora debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera todo con más seriedad que todos los sacerdotes juntos. Hoy día creemos que vamos a misa porque el cura me lo dice. Y como que el cura me dijo esto, y como me dijo esto el cura, cuando se puso pesado el cura, es el cura que se pone pesado. Y no entendemos que existe una orden del cielo. Y esa orden del cielo, ciertamente el sacerdote lo transmite, o la hermana lo transmite, o el consagrado lo transmite, pero cuando se transmite, se está transmitiendo algo que Dios quiere. El ir a misa es un pecado, si yo no voy, es un pecado mortal. Santificar el día del Señor es un pecado mortal. Si yo dejo ir un domingo a misa, estoy pecando mortalmente. Es decir, si yo no voy este domingo a misa, no puedo comulgar. Es decir, si yo no voy este domingo a misa, no puedo estar en gracia. Entonces también hay que tener mucho ojo con lo que uno piensa que no es pecado. Yo he escuchado a sacerdotes diciendo, no importa, si este domingo no vino, no importa, venga el próximo domingo. Pero padre, ¿puedo comulgar? Sí, no se preocupe, comulgue tranquila. Si Dios entiende, más peso para ese sacerdote. Cuidado, está diciendo una falsa doctrina, que no es la de Cristo. ¿Estamos? Sigue. En ese tiempo, en la oficina, yo arremetía virulentamente contra los curas, los fieles, las indulgencias, los rosarios y demás estupideces. Cuando uno está en estado de pecado constante, termina alegando por todo. Y sobre todo las cosas religiosas le molestan.
Trataste de defender con cierta inteligencia todo lo que yo atacaba, aunque quizás sin sospechar que en realidad el problema no estaba en esas cosas. Lo que yo buscaba era un punto de apoyo. Todavía lo necesitaba para justificar racionalmente mi apostasía, es decir, mi pérdida de la fe. Estaba sublevada contra Dios. No te dabas cuenta, creías que todavía era católica. Por otra parte, yo quería ser llamada así. Inclusive, pagaba la contribución para el culto, porque un cierto reaseguro nunca viene mal. ¿Qué es lo que uno hace? Mira, ya listo, me piden una limosna, la voy a dar, por si acaso. Oye, no basta. No, es que yo vine y fue una misa al año. Ya, ni con esto ya, yo me digo católico. No basta. No, si yo vengo y tengo la opción de ayudar al prójimo, ya con esto, no basta. ¿Y con qué basta? Porque uno podría... ¿Con qué basta? Haciendo y cumpliendo absolutamente la voluntad de Cristo. Porque el que cumple la voluntad absoluta del Padre es Cristo. Y si nosotros cumplimos la voluntad de Cristo, vamos a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad de Cristo es la misma voluntad del Padre. Y nosotros debiésemos tener la misma voluntad también de Cristo y del Padre. ¿Y cómo uno lo puede percibir? Con cosas simples. El día a día debe ser entregado a Dios. Por eso es que este mundo no importa. Lo que nos pasa en este mundo no importa. Tanto cosas buenas o malas. Lo único que importa es el cielo. Si pensáramos todo el día en el cielo, y si pensáramos que nuestra vida debiese estar dedicada al cielo, todas nuestras acciones cotidianas serían para eso. Y eso es lo que la gente ya parece que olvidó. Dice, antes de casarme me confesé, comulgué y una vez más, era una formalidad, mi marido pensaba igual. Si era una formalidad, ¿por qué no cumplirla? Ustedes dicen que la comunión es así indigna. Bien, después de esa comunión indigna logré un cierto sosiego en mi conciencia. Esa comunión fue la última. Nuestra vida conyugal transcurría en general en armonía. En casi todos los puntos teníamos la misma opinión. También en esto, no queríamos cargar con hijos. En realidad, mi marido quería tener uno, solo naturalmente. Finalmente conseguí que él renunciara a ese deseo. Lo que más me gustaban eran los vestidos, los muebles lujosos, las reuniones mundanas, los paseos en automóvil y otras distracciones. Fue un año de placer que él me dio entre mi casamiento y mi muerte repentina. No sé si tú has escuchado, yo creo que sí, es ahora te tienes que preocupar de ti. Preocúpate de ti y lo que a ti tú necesitas, en definitiva. Yo creo que eso es una forma egoísta de ver la vida. No, es que yo ahora me preocupo de mí, entonces lo que yo quiero, y cuando vemos lo que Dios quiere. Porque también es negarse a uno mismo. Y si Dios quiere algo de mí, debo ponerme a los pies del Señor porque Dios sabe mejor lo que yo necesito, a pesar de que a lo mejor crea que no es así. ¿Qué pasa? Dice, todos los domingos íbamos a pasear en auto. Visitábamos a los parientes de mi marido. Me avergonzaba de mi madre. Esos parientes se destacaban en la vida social, igual que nosotros. Pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo indeterminado que me corroía. Mi deseo era que al llegar la muerte, la que sin duda me demoraría mucho tiempo todavía, todo acabaría. Ocurría tal como yo lo había escuchado desde niña durante una práctica. Dios recompensa en este mundo todas las obras buenas que se hagan. Si no puede premiarla en la otra vida, lo hace en la tierra. Inesperadamente recibí una herencia de una tía. Mi marido tuvo la suerte de ver sus ingresos notablemente aumentados. Así me pude instalar confortablemente en una casa nueva. Fíjate que tuvo la desdicha de tener más dinero. Sí. Y tú me vas a decir, bueno, pues el dinero necesitamos. Ciertamente, uno tiene que ocupar el dinero en lo cotidiano. Pero en este caso lo estaba conduciendo al infierno. Esa herencia, solo esa herencia, la estaba alejando más de Dios. Es que yo creo que ese es el punto, que no por tener más te alejas necesariamente de Dios, sino que si ese dinero o ese poder te aleja de Dios, ahí está lo negativo. Justamente. No es el hecho de tener
más cosas o más... En el caso de ella le pasó de esta forma. Bueno, pero dice el Señor que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es porque las cosas materiales nos alejan de Dios. Está hablando de la riqueza en lo material. Claro. ¿Ya? Y nos puede alejar de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente empezamos a adorar a otro Dios. Sigue, mi religión estaba muriendo como un resplandor crepuscular en un firmamento lejano. Los bares de la ciudad, los hoteles, los restaurantes por donde pasaba en nuestros viajes no nos acercaban a Dios. Todos los que frecuentaban vivían como nosotros, de fuera hacia adentro, no de hacia adentro hacia afuera. Si durante los viajes de vacaciones visitábamos una célebre catedral, tratábamos de divertirnos con el valor artístico de sus obras primas, los sentimientos religiosos que irradiaban, especialmente las iglesias medievales. Yo los neutralizaba criticando circunstancias accesorias de un hermano lego que nos guiaba, criticaba su negligencia en el aseo, criticaba el comercio de los piadosos monjes que fabricaban y vendían licor, criticaba el eterno replique de las campanas llamando a los sagrados oficios, diciendo que el único fin era ganar dinero. ¿Tú has escuchado esto? Sí. Todos los días yo escucho eso. Solo quieren dinero. Esa es una de las tentaciones que el diablo ha puesto en el mundo. ¿Para qué? Para alejarnos de Cristo. Sigue, dice, era como conseguía apartar la gracia. Cada vez que me llamaban especialmente descargaba mi mal humor frente a algunas pinturas de la Edad Media, representando al infierno en libros, cementerios y en otros lugares. Allí el demonio asaba las almas sobre el fuego rojo o amarillo, mientras sus compañeros con largas colas les traen más víctimas. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado. Siempre me burlaba del fuego del infierno. Acuérdate de una conversación durante la cual te puse un fósforo encendido bajo la nariz, preguntándote, ¿así huele? Muchas veces nos podemos burlar del infierno, creyendo que el infierno no existe. Y hay un sacerdote que dice, todos los condenados, cuando están en el infierno se dan cuenta que existe, pero en la tierra pensaron que nunca existía. Ahí se van a dar cuenta que realmente existe. Sí, pues se ve o se describe como algo entretenido, como algo divertido. E igual del cielo también se duda mucho. Sí, por lógico. O yo creo que todos nos hemos preguntado acerca de su existencia también, de ambas partes en el fondo. Del cielo y del infierno, pero ten claridad de por medio. Dios tiene la posibilidad y lo ha probado a través de múltiples milagros, visiones y acciones cotidianas, ¿ya? Dios en su infinita bondad nos ha mostrado el cielo y también nos habla sobre el infierno. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros tenemos un nivel de decisión para poder decir creo o no creo. Sí. Continúa, dice, apagaste enseguida la llama y nadie consiguió hacerlo. Te digo más, el fuego que habla la Biblia no es un tormento de la conciencia. Fuego es fuego. Debe ser interpretado al pie de la letra con aquel que dijo, apartaos de mí, malditos, y dad fuego eterno. Al pie de la letra. ¿Y cómo puede ser tocado un espíritu por el fuego material? Preguntarás. ¿Y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones el dedo sobre una llama? Tampoco tu alma se quema. Mientras tanto, el dolor lo sufre todo el individuo. Del mismo modo, nosotros estamos aquí espiritualmente presos del fuego de nuestro ser y de nuestras facultades. Nuestra alma carece de agilidad que le sería natural. No podemos pensar ni querer lo que queríamos, lo que querríamos. Hay algo particular. Cuando hablamos del fuego del infierno, es fuego, pero claro, es un fuego que no se extingue. Es un fuego que genera un dolor eterno. Y ese fuego tampoco hace que tú te extingas. Por eso genera ese dolor eterno. Y cada vez que quema, quema más. Por eso que lo plantea de esta forma Ana. Sí. ¿Ya? Se continúa, dice, no te sorprendas de mis palabras, es un misterio contrario a las leyes de la naturaleza material. El fuego del infierno quema sin consumir. Nuestro mayor tormento consiste en saber que nunca veremos a Dios. ¿Cómo puede atormentarnos tanto esto si la tierra nos era indiferente? Mientras el cuchillo está sobre la mesa, no te impresiona. Le ves el filo, pero no lo sientes. Pero si el cuchillo entra en tus carnes, gritarás de dolor. Ahora sentimos la pérdida de Dios. Antes solo pensábamos en ella. ¿Ya? Entonces, continúa un poquito en esa misma línea, ya donde nosotros entendemos también de que la indiferencia que tenemos con Dios constantemente. Sabemos que Dios existe, pero podemos ser indiferentes a su existencia.
o hacer todo lo contrario a lo que esperaría de nosotros también. Justamente. Dice, no todas las almas sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y decidido. Tanto más le pesa al condenado la pérdida de Dios, tanto más lo sofoca la criatura de que abusó. Los católicos se condenan, sufren más que otras religiones, porque recibieron y desaprovecharon, por lo general, más luces y mayores gracias. Los que tuvieron mayores conocimientos sufren más duramente de los que tuvieron menos. El que pecó por maldad sufre más que el que cayó por debilidad, pero ninguno sufre más de los que mereció. Si esto no fuera verdad, tendría un motivo para odiar. Y Dios es justo infinitamente, y como Dios es justo infinitamente, hace que uno sufra también infinitamente, pero también sabiendo que según lo que hizo acá en la tierra. Sí, pues eso es lo que puedo entender. Según lo que como hemos obrado, también es el castigo. Es el castigo y el castigo eterno. Y también fíjate cómo hablan los católicos, se condenan y sufren más que otras religiones. Sí. Y uno dice, ¿y por qué el católico? Claro, no porque seas católico de título te vas a ir al cielo, primero, porque ciertamente estás en la única religión verdadera que existe, pero no por eso vas a estar salvado solo por decir que eres católico. Uh-huh. ¿Ya? Como dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor está conmigo. Uno puede ser una persona de título católico, pero no ser católico. Claro. ¿Ya? Un día me dijiste, nadie va al infierno sin saberlo. Eso se habría revelado a una santa. Yo me reía mientras me atrincheraba en la reflexión. Siendo así, siempre tendré tiempo suficiente para volver atrás. Esta revelación es exacta. Antes de mi muerte repentina, es verdad, no conocía el infierno tal como es. Ningún ser humano lo conoce, pero estaba perfectamente enterada de algo. Si mueres, me decía, entrarás en la eternidad como una flecha directamente contra Dios. Habrá que aguantar las consecuencias. Como te dije, no volví atrás. Perseveré en la misma dirección, arrastrada por la costumbre con la que los hombres actúan cuando más envejecen. Que es lo que decíamos un poco, uno se pone soberbio, ciertamente, mientras más está en el pecado. Mi muerte ocurrió así, hace una semana, digo, según las cuentas que llevaban ustedes, porque si calculara mis dolores, podría estar ardiendo en el infierno hace 10 años. Lo dejo claro y hago una pausa en esto, porque en el tiempo del infierno, o en el tiempo del purgatorio, o en el tiempo del cielo, no es el mismo tiempo de acá. ¿Ya? Recuerda que acá tenemos el Cronos y ahí tiene el Kairos. Hay otro tiempo que es un tiempo que no es tiempo, pero que es una eternidad. ¿Ya? Dice, mi marido y yo salimos en una excursión dominguera. Fue la última para mí. El día estaba radiante el sol. Me sentía muy bien, como pocas veces. Sin embargo, me traspasaba un presentimiento siniestro. Inesperadamente, en el viaje de regreso, mi marido y yo fuimos enceguecidos por faros de un automóvil que venía en sentido contrario, a gran velocidad. Max, que es el marido, perdió el control del vehículo. Jesús se escapó de mis labios, no como oración, sino como grito. Sentí un dolor aplastante comparado con el tormento actual, una bagatela. Después perdí el sentido. Te cuenta que la muerte de ella fue introspectiva y ella siempre pensaba que iba a morir viejita. ¿Qué es lo que uno piensa? Sí, pues todos pensamos eso y no nos imaginamos. O muchos dicen, no, me gustaría morir. O haber pasado las etapas antes de morir. Claro. Haber podido ver a las personas que uno quiere, pedir perdón, conversar, como despedirse en el fondo. Justamente. Y no siempre es así. Y no siempre es así, justamente. Y por eso mismo tenemos que aprovechar cada segundo que tengamos. ¿Ya? Sigue, dice, qué extraño, aquella misma mañana sin explicación había surgido en mi mente, este pensamiento. Por una vez podrías ir a misa. Sí, yo creo que ciertamente era el ángel de la guarda que le estaba diciendo eso. Era como una súplica. Y no, claro, decidido, cortó el curso de la idea. Inmediatamente ella dijo, no. Con estas cosas tengo que terminar definitivamente. Es decir, asumí todas las consecuencias, ahora las soporto. Te das cuenta que ella hasta el último quiso mantenerse en esa idea de que no quería estar con Dios. Sí. Y esa es la obstinación. Dios te puede invitar todos los días, a cada segundo, a cada instante, pero tú puedes tener una obstinación de decirle no eternamente. Y ese no eternamente, digamos en la tierra, se va a mantener hasta el día de tu muerte y se va a mantener después
obviamente en el infierno. Continúa, dice, lo que ocurrió después de mi muerte lo sabes, la suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con mi cadáver, mi entierro, lo sé por una intuición natural que tenemos todos los que estamos aquí. Del resto de lo que ocurre en el mundo poseemos un conocimiento confuso. Sabemos lo que se refiere a nosotros. De este modo veo el lugar donde vives. Desperté de improviso. En el momento de mi muerte me encontré inundada de una luz ofuscante. Era el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como en el teatro, cuando se apagan las luces de la sala. Sube el telón y aparece una escena trágicamente iluminada. La escena de mi vida. Como un espejo, mi alma se mostró a sí misma. Vi las gracias despreciadas y pisoteadas, desde mi juventud hasta el último no frente a Dios. Por eso es que uno ve absolutamente todo en ese momento. Todas las veces, toda la vida. Y todas las cosas que hice bien y todas las cosas que hice mal. Los pecados ya confesados duelen menos, pero siguen doliendo. Claro, porque finalmente igual cometiste una falta. Justamente. Me sentí como un asesino al que llevan al tribunal para ver la víctima. Examiné arrepentirme, nunca. Avergonzarme, jamás. Mientras tanto, no conseguía permanecer bajo la mirada de Dios, a quien rechazaba. Solo tenía una salida, la fuga. Así como Caín huyó del cadáver de Abel, así mi alma se proyectó lejos de la visión de horror. Era este juicio particular. Me habló el invisible juez: apártate de mí. De inmediato mi alma, como una sombra amarilla de azufre, se despeñó al lugar del eterno tormento. Terrible. Sí. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, dice el Señor, ¿cierto? Pero también dice, apártense de mí. Bíblicamente lo dice de esa forma. Y es así, va a ser de esa forma. Dios nos va a apartar de su lado y vamos a despeñarnos al infierno. Terrible. Dios nos libre de eso. Bueno, así terminó la carta, Anita sobre el infierno. Las últimas palabras eran casi ilegibles, torcidas, estaban las letras. Cuando terminé de leer, la última línea de la carta se convirtió en cenizas. ¿Qué es lo que escucho? En medio de los duros términos de las palabras que imaginaba haber leído, resonó un dulce tañido de una campana. Me desperté de inmediato, estaba acostada en mi cuarto. La luz matinal entraba por la ventana, las campanadas de Ave María llegaban de la iglesia parroquial. ¿Todo había sido un sueño?, dice Clara. Fíjense que, tal como hemos conversado, Clara escribe esto y lo pone de una forma muy específica para que también, ciertamente, Dios con su infinita providencia nos enseñe a cada uno de nosotros. ¿Ya? Esta carta se encuentra después del fallecimiento de Clara y esta carta nos permite también comprender algo que literalmente no sabemos o no conocemos, que es el infierno. O sea, ella transcribió todo lo que vio en el sueño, lo que pudo leer en esa carta en su sueño y lo dejó para que alguien más lo encontrara, ¿no? Ella no lo entregó. En realidad ella en sus escritos después de fallecer, cuando se revisan los escritos de las personas, porque tienes que ver sus diarios y cosas de ese tipo, sobre todo por las vías de santidad, ¿ya? Encontraron esto. Y encontrar esto, obviamente fueron muchas revisiones, pero en el darse cuenta de que era algo impresionante, con la definición de que cómo hablaba de Anita y también de cosas muy privadas de Anita. Sí. Obviamente, si tiene el Nilofta o tiene esta aprobación del imprimatur original de esto, es porque fue muy revisada y doctrinalmente estaba muy bien. ¿Ya? Mira, este programa fue un poquito más largo ya. Sí. Pero ciertamente teníamos que hablar de esto porque si no la gente no entiende que podemos también irnos al infierno. Entonces hay que tener santo temor a Dios, que el justo juez nos va a enviar donde tenemos que irnos. Pero también tenemos la libertad hoy día de decirle, sí Señor, quiero estar contigo. Y por eso mismo también invitamos a la gente a eso, a tener esta libertad diariamente de ratificar el amor a Dios con las cosas simples de la vida, pero también sabiendo que Dios quiere que hagamos la voluntad del cielo, la voluntad del Padre, y como dice el Evangelio, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. ¿Te parece que nos entreguemos a María Santísima para que ella sobre todo nos dé la fortaleza en este tiempo de batalla que estamos viviendo en la humanidad? Decimos a nuestra Madre, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.
Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.